el resto del mundo. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a mi presentación. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Perfectamente, Sí, Juan. perfectamente. Muy bien. Ante todo, quería felicitar a la organización de este evento, que ha sido perfecto para obtener un panorama de todo lo que está sucediendo en las investigaciones actuales en este multidisciplinario y amplísimo tema que es la semiótica. El evento ha salido muy bien y ha sido muy grato encontrarnos. Muchas gracias a todos los organizadores. Un saludo especial a todos. Como fue anunciado, vamos a ver si... Un momento, por favor. Bien. El título de mi presentación es Semiótica del diseño, aplicaciones y estado actual. La agenda que voy a seguir entonces es la siguiente. Voy a presentar la semiótica del diseño en el estado que se pudo estudiar y analizar en el año 2015, previo a mi inicio con los estudios de doctorado. De allí vamos a pasar a algunas aplicaciones de la semiótica que se hicieron con base en este estudio, para finalmente presentar el estado actual de la semiótica, lo que viene sucediendo en el año 2021. Conectándolo con el estado actual de mi investigación en el doctorado en semiótica cognitiva, que actualmente adelanto en la Universidad de Lund, con mis directores Jordan Slatev y Joran Sonesson y Anna Kavak-Redey, que son mis tres supervisores actualmente en el doctorado. Ese será el plan de trabajo esta mañana. Empecemos entonces. Cuando se realizó el análisis del estado actual de la semiótica del diseño en el año 2015, era en referencia a mi tesis de maestría, que la realicé en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dirigida por Douglas Niño. Y lo que encontramos en ese estado del arte, que pues nunca es exhaustivo, pero dio buena cuenta de muchos de los estudios semióticos del diseño, se podría resumir en estos 4 puntos. Lo que encontramos es que la semiótica del diseño hasta el año 2015 se centraba en descripciones formales de los artefactos, de los productos de diseño, descripciones de cómo estaban conformados, cuál era su sintaxis, cuáles eran sus características de color, sus características físicas. Muchos estudios se basaban en ese tema. También vimos que estaban demasiado centrados en aspectos comunicacionales, tratando de explicar cómo en teoría o hipotéticamente los artefactos comunican algo, y eso ocupaba la mayoría de las investigaciones. Otro patrón que encontramos en aquel momento es que se hacía un uso extensivo de terminología lingüística, de todo lo que se venía haciendo en la semiótica con énfasis en la lingüística o en el lenguaje, fue trasladado a la semiótica del diseño, y desde esa época, en el año 2015, ya veíamos que eso resultaba inadecuado para el diseño, como lo decía Susan Bima, por ejemplo, que es una semiótica del diseño de Finlandia. En ese tiempo ella publicó un artículo donde explicaba las razones por las cuales usar el lenguaje de la semiótica de la lingüística, tomado de la lingüística, no era adecuado para estudiar el diseño, sino que se requería una semiótica mucho más adecuada, mucho más precisa para ese fenómeno del sentido que son los artefactos y la interacción con las cosas, con los productos del diseño. Y por último, otra característica esencial, para ser muy breve en este corto tiempo, es que se centraba en los artefactos más que en los usuarios. Entonces era una semiótica que se preocupaba por analizar el objeto, centrada en los signos en este caso. El signo vendría siendo el objeto en este caso. Entonces, centrada en ese sistema de signos
que componen los artefactos y descuidaba un poco a los usuarios o a los otros elementos del sistema. Eso fue lo que encontramos en ese tiempo. Eso nos llevó, o me llevó a una conclusión que era una de las razones por las cuales sucedía lo que están viendo en la pantalla, y es que el diseño iba por un lado y la experiencia del usuario iba por otro lado. Esta fotografía la tomé acá en Lund y representa muy bien lo que sucedía en ese momento con el diseño. Por eso se presentaban, era una de las hipótesis, se presentaban este tipo de situaciones, que la experiencia de uso era totalmente disyuntiva o no coincidía con lo que ofrecían los diseñadores. Y frente a esta situación, entonces, es que proponemos utilizar la semiótica en ese momento, la semiótica agentiva de Douglas Niño, que ya lo tuvimos aquí en varias presentaciones en este excelente evento, porque consideramos que era darle un giro, lo que yo llamé el giro agentivo a la semiótica del diseño, que nos iba a permitir poner el acento en el usuario y ya entender a los artefactos simplemente como mediadores en la dación de sentido, no como el objetivo de los estudios semióticos, ya que este objetivo se trasladaría entonces a los usuarios principalmente y a los diseñadores también. Y con ese objetivo se produjeron estos tres publicaciones que tienen que ver con ese tema y que, entre otras cosas, constituyeron en su momento la primera aplicación de la semiótica agentiva a un campo concreto y específico de la semiótica, en este caso la semiótica del diseño. Y fue un intento de traducir todo ese corpus bastante extenso que produjo Douglas Niño a una aplicación concreta en este punto de semiótica del diseño, como he dicho. Y a partir de eso he propuesto una definición de semiótica del diseño que es coherente con lo que acabo de decir, como el estudio de la actividad de significar en el campo específico de las profesiones de diseño, que son muy amplias, incluyen arquitectura, diseño de modas, por supuesto diseño industrial, diseño gráfico, que explica la manera en que el sentido es producido, procesado y usado por usuarios y diseñadores. Aquí se pone entonces el acento en los usuarios y en los diseñadores, o sea, en los agentes, y a los artefactos se dice que se les asigna el sentido. El sentido es asignado por los agentes, no poseen un sentido intrínseco o per se, que también era muy común hasta ese momento en la semiótica. Y eso se considera como una semiótica aplicada o específica. En ese momento se produjo también un manual de aplicación para estudios semióticos del diseño o análisis semiótico de artefactos, en el cual se daba una guía paso a paso por todo el corpus teórico de Douglas que permitía hacer aplicaciones concreta al análisis de artefactos. Y es así que se hicieron estas aplicaciones, que son solo algunas, en el lapso del tiempo del 2015 al 2018, que se hicieron principalmente en el marco de la maestría en diseño de la Universidad Nacional de Colombia, pero también se hicieron como tesis de grado de los programas de pregrado de diseño industrial en la Jorge Tadeo Lozano y también en la Universidad Nacional de Colombia, pero todos ellos se hicieron con productos reales, productos existentes en el mercado, tratando de aplicar la semiótica agentiva del diseño. Y de allí les voy a mostrar solo un ejemplo por las limitaciones de tiempo. Este es un proyecto de grado de los estudiantes Alejandro Talora y Santiago Salamanca. Ya las personas que queden inquietas de cómo se han hecho estas aplicaciones me pueden contactar por el chat y yo les puedo ampliar lo más que se pueda esta información. Entonces, aquí los estudiantes querían hacer un diseño de un vehículo concepto para el año 2050 en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Y para eso, por ejemplo, algunos de los elementos teóricos de la semiótica agentiva empezaron a aparecer allí para estudiar el trasfondo de los usuarios, para estudiar las agendas, estudiar los eventos típicos y poder planear cómo iban a ser los usuarios en el año 2050. También sirvió para establecer el trasfondo sociohistórico de los usuarios y cuáles eran sus hábitos y sus actividades.
lo que se llama en semiótica gentiva el trasfondo en el subtema de los sistemas de memoria, que de acuerdo a determinadas actividades generan ciertos recuerdos resemblanza de cómo fueron esas experiencias en términos emocionales. Y los elementos que daba Douglas Niño de manera aplicada podrían servir para evaluar lo que ven ustedes en la pantalla. Doctor Mendoza, por favor, le pido, por favor, concluya. Le doy 3 minutos más. Así tenemos más tiempo para las preguntas y para controlar más el tiempo. Muchas gracias. Perfecto. Tenía planeado hacerlo en 3 minutos. ¿Y qué es lo que está sucediendo actualmente? Se volvió a hacer recientemente el estado del arte. Vimos que basándonos en varias publicaciones, por ejemplo, esa que aparece allí, un número monográfico en semiótica del diseño que salió el año pasado, en el que se mencionan muchos artículos de semiótica del diseño basados en Peirce y en el concepto de abducción. Esto también fue común a lo que encontramos en el 2015. Algo que viene siendo muy novedoso es la introducción del giro cognitivo, las ciencias cognitivas y las neurociencias, la cognición de las 4E, que ya nos hablaba Göran Sonnenson en su conferencia de las 4E un poco, y la teoría del engranaamiento material, que está proponiendo el concepto de agencia material. Ese fue otro de los elementos más novedosos que hemos encontrado en la semiótica del diseño actual, el concepto de agencia material. Y en el caso del doctorado, la semiótica del diseño en Lund se está basando en la fenomenología, que otra vez cito la conferencia de Göran Sonnenson, a comienzos, la segunda ciclo de conferencias, el triángulo fenometodológico, que es una propuesta de Jordan Slater, y el bucle empírico conceptual, que es como el soporte metodológico para hacer análisis del diseño, que básicamente consiste en pasar de la intuición y el análisis conceptual a las observaciones de investigación participativa y los experimentos. Y finalmente, se han propuesto algunos conceptos teóricos como agencia aumentada, que es la incorporación prostética de artefactos para aumentar las capacidades agentivas, los niveles de agencia, o sea, contraste entre agencia aumentada y agencia original, y finalmente se están haciendo ya algunos experimentos de tipo laboratorio en el que se espera confirmar o encontrar evidencia en torno a la cognición extendida y distribuida en relación con los artefactos y la agencia material. Básicamente eso es lo que estamos realizando ahora. A través de las preguntas o por los contactos de los interesados, podría ampliarlo mucho más. Estas son las referencias que fueron citadas. Muchas gracias por su atención. Yo las podría compartir también con el que esté interesado. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Al final realizaremos preguntas. Ahora tengo el placer de presentarles al doctor Germán García Orozco, comunicador social, periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, máster en gestión de instituciones y empresas culturales de la Universidad de Barcelona y magíster en comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente. Pertenece al grupo de investigación AISTESIS y es profesor de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas del Instituto Departamental de Bellas Artes. También es profesor del programa de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana, con sede en Cali. Sus proyectos de investigación están relacionados con transmedia, imagen y arte. Coautor del libro Cuarto Claro, Cuarto Oscuro del 2016 y miembro AIS y FELS, Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, y vive y trabaja en Cali. Por favor, doctor Germán, cuando quiera. Sí, muy buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Amparo Latorre, por la presentación. Voy a compartir entonces en este momento pantalla. ¿Me avisan si ya está compartiendo? Sí, por favor, póngalo. Ahora, sí. Ok, listo. Bien, entonces quisiera, pues, digamos, señalar que la ponencia está titulada La obra como proceso. Esta propuesta,
digamos que se va a presentar como en 4 momentos fundamentales. Seguramente vamos a reducirlo a 3 por efectos del tiempo. El primero es la presentación de la obra como proceso. La segunda corresponde al desarrollo de las categorías semióticas. Tercero, un recorrido virtual de la obra como proceso, que seguramente no sé si alcancemos. Y cuarto, tendremos nuestras respectivas conclusiones. Bien. Entonces, para iniciar con ello, creo que es muy importante hacer como la presentación de los trabajos que han inspirado el desarrollo de esta propuesta y está referido a unos proyectos de investigación en los cuales he sido el director de los trabajos de grado en estudiantes que van a optar por el título de maestro en artes plásticas. Entonces, esta primera propuesta que se llama Palabras de casa, palabras de memoria, de la memoria, es de la artista Alba Lucía Jaramillo, quien finalmente desarrolla 4 propuestas en en el mismo trabajo. Este trabajo es en realidad un homenaje simbólico a la memoria de su abuela, Bárbara Benítez, a quien nunca conoció, pero que intenta a través de la oralidad propia de la tradición cultural del Pacífico colombiano realizar un retrato a partir de la exploración multimodal que se expresa en las 4 propuestas que les estoy mostrando. El uno se llama Coloquio de un retrato. Ustedes descubrirán que en la exposición yo voy a mostrar cosas que usualmente se consideran al margen de una muestra. Es lo que ocurre mientras está, digamos que ocurre antes, durante y después de la exposición. Pero por lo pronto, para hacer la presentación, voy a mostrar esto. Los personajes que están allí como al lado de la pared, ellos están escuchando unos audios, unas narraciones que vienen de la mamá, de la tía y de la hermana del artista, quienes conocieron a la abuela y ellas tratan de describir cómo era su abuela. Hacen un retrato narrado. Bien, en la siguiente, que es el culto instalación, es perdón que lo pasé, es un homenaje también en el sentido de que la abuela eh, sembraba arroz en el Pacífico colombiano. Bien, las siguientes son una obra, es una fantasía, es una serie de imágenes que se van sobreponiendo a través de la imagen de la madre, la tía y la abuela, siempre con el espíritu de recobrar y de tratar de reconfigurar un rostro. Y finalmente hace 3 también como mascarillas a partir de los retratos de su tía, su madre y de su hermana, para lograr finalmente hacer como un esfuerzo utópico por reconstruir la imagen de su abuela. El segundo trabajo se llama Huyendo de aquella utopía llamada privacidad, del año 2014, y este es del artista Daniel Prado. Daniel Prado hace un dispositivo en donde finalmente aquí dentro del cubo hay un baño. Y él se encuentra, por ejemplo, el artista se encuentra en este instante, digamos, tomando un baño en medio del espacio público y los transeúntes pueden llegar a verlo si se aproximan al cubo. Entonces él lo que hace es digamos, una metáfora que pone en cuestión los dispositivos, digamos, de video sobre que invade el espacio público y el espacio privado de los individuos. Bien, el tercero es un trabajo de Daniela Vargas que se llama He visto la casa de los casados, he ido a la casa de los casados de 2015. Ella finalmente hace un cuestionamiento sobre esa tradición de que las mujeres pues siempre buscan casarse como un momento ideal de sus respectivas existencias. Y tiene también un componente bastante autorreferencial, teniendo en cuenta que en su familia su tía, su mamá, su abuela, pues además se han casado, pero también se han divorciado. Y pues de alguna manera ella también pone el acento en su experiencia cotidiana porque pues el amor parece también esquivo a ella misma. Y el que vamos a ver es un corto video que es de Natalie Rengifo. Ella produce una atmósfera a partir de los objetos de una casa de familiar en la cual se ha ido destruyendo y entonces los convierte en frottage, los convierte en objetos escultóricos, y entonces nos crea, más allá de los objetos, nos crea es un ambiente. Entonces, para el efecto del que estamos nosotros proponiendo ahora, pues haces un registro videográfico para instalarnos un poco en la atmósfera de lo que se quiere, digamos, proponer.
Bien, entonces allí como para que tengan una atmósfera frente a lo que estoy tratando de plantear. Bien, ahora vamos a encontrar algo que en la obra como proceso vamos a generar una tensión. Seguramente en la semiótica de la recepción, pues hemos encontrado que hay como tres aspectos muy importantes, que es, por supuesto, el autor, la obra y el espectador. Aquí aparece en sentido contrario, un poco para jugar en la medida en que parece que hay como unas tensiones donde en principio se le daba mucho poder al autor o al artista, en otros momentos se le dio mucha importancia a la obra, pero digamos que el punto hacia donde yo quiero es que ustedes puedan entender que también en otro momento pues es el espectador el que tiene mucha importancia, pero en el fondo lo que importa es esa interacción y esos procesos que se van generando de manera circular. Entonces, ahora bien, aquí hago un primer cuestionamiento. Dice, ¿cómo se concibe en realidad el artista? ¿Qué es la idea del autor o la autoría? Entonces, algunos señalamientos para indicar, por ejemplo, que desde una perspectiva platónica, es decir, es un ser inspirado por una fuerza divina. En otra perspectiva podríamos hablar de ese que tiene un dominio desde lo técnico de la tecné, que sería una perspectiva aristotélica. Otros desde una perspectiva intuitiva, o sea, consideran que la intuición es un componente central en el acto creativo y esa es digamos, algo que se estiló mucho en el romanticismo. Hay muchos artistas todavía que conservan una idea romántica de la producción. Hay otros que piensan que es un ser que explora el inconsciente, en tanto que en la materialidad podemos descubrir esos aspectos ocultos del sujeto y ese, digamos, puede ser una perspectiva que nos aporta Carl Jung, pero por el otro lado hay otra perspectiva que es un ser racional y entre esos podríamos estar hablando o señalando a Edgar Allan Poe y Paul Valéry, quienes consideran que hay un sistema programado para poder que el artista, digamos, que tiene todo un proyecto muy claro y preciso sobre lo que desea desarrollar. Pero también podríamos pensar sobre ese ser procesual, entendiendo que se da a través del tanteo y una organización, que por supuesto podríamos reconocerlo con la perspectiva de Luigi Pareyson, pero también quisiera en otro sentido hablar de aquellos que hablan de la espiritualidad, de la sensibilidad, entre otras, ¿sí? Porque hay bastantes corrientes para entender cómo el artista se concibe. Pero lo que importa de todo eso es que podemos comprender también es que el artista puede estar conectado con una, con dos, con tres o con cuatro, o con todas de manera simultánea. Pero aquí nos va a parecer algo muy interesante, es que en el fondo, pues el artista, que en principio podría ser el que tuviera como el control, pero hoy en día vamos a descubrir que muchos artistas, y en el caso de las obras que vimos anteriormente, pues más allá de que haya esa preponderancia en una sola persona, hay un trabajo de coautoría, es decir, hay muchas personas que se adhirieron a la creación de la obra. Y ese es un aspecto, digamos, que es como una tendencia que en el arte se produce, digamos, de manera mucho más, pues no sé si con mayor fervor o con mayor interés. Entonces el trabajo colaborativo se hace, digamos, bastante protagónico. Entonces, claro, Roland Barthes en algún momento señala la idea de la muerte del autor como el único protagonista, como la persona que produce una idea original. Y entonces resulta que la idea no es solamente de alguien, sino quien también nos permite a gestionar o agenciar esas respectivas ideas. Seguramente un artista que nos podría ayudar a señalar ese concepto amplio del arte sería acabo de perderlo, Jackson Pollock, perdón, Jackson Pollock no, bueno, ahora lo recordaré. Bien, ¿qué es el arte? ¿Cierto? Esa es una pregunta que nos podríamos también hacer cuando estamos tratando de indagar la idea de la obra. ¿Cómo se concibe el arte en el mundo de hoy? Doctor García Orozco, le quedan 5 minutos. Le pido, por favor, concluya. Sí, muchas gracias. ¿Cuáles son las prácticas que amplían el concepto del arte? Entonces, para eso la obra pues se pone, se cuestiona, se pone en una especie de contrapunto sobre su desmaterialización. Pero también puede haber una idea de la idea constructivista que de alguna manera los racionalistas están muy en esa dirección. Pero en este caso quisiera señalar que la exposición se da desde una concepción deconstructivista, en tanto que la Derrida pues ha
ha abordado el asunto de la parerga o el parergón y, por ejemplo, Kant le daba mucha importancia a lo que estaba en la obra, pero no lo que estaba al margen de la obra, que podría ser el marco, la pared o la firma, y entonces Derrida considera que es muy importante todo lo que hay alrededor de la obra, no solo la obra per se, sino todo lo que hay alrededor, en el margen de la propia obra. Bien, como cuarto, la multimodalidad, en tanto que esa multimodalidad puede estar expresada en distintas narrativas, formas visuales, formas sonoras, pero también a través de la performance. Ahora, quisiera indicar entonces, de acuerdo a la convicción y al enfoque que había querido ofrecer a esto, es que la obra de arte es tanto el resultado del proceso como el proceso mismo en estado de reposo, tal como lo plantea Teodoro Adorno. Bien, para finalizar sobre este componente que me parece más también pues significativo, que es en términos qué apertura realizas el espectador, cómo se dan los procesos de significación al espectador y qué experimenta finalmente el espectador. Para ello, entonces, se hace vital importante hablar, digamos, del interaccionismo y la hermenéutica de la experiencia, en tanto que a través del lenguaje, pues no solamente el lenguaje que se produce con la obra misma, sino el resultado o las consecuencias de que el espectador habla acerca de la respectiva obra. Es lo que forma el respectivo mundo. Lo que llamaría también Humberto Maturana, nos la pasamos en un eterno lenguajear. Para finalizar y concluir, bien, los distintos procesos creativos que motivaron esa reflexión nos permiten inferir que la obra como proceso va más allá del resultado, entendiendo que la relación autor-obra y espectador fundamentan un modus rizomático tanto donde todos contribuyen a la creación del sentido. Podemos afirmar que la creación artística es tan amplia como variada en sus lenguajes en la misma proporción que sus diferentes expresiones artísticas. Por esto se hace necesario seguir preguntándonos acerca de la obra como proceso en el ámbito de las artes plásticas, ya que sus prácticas y métodos pueden orientarnos al descubrimiento de nuevas maneras de hacer creación. Tercero, la obra de arte abierta, según Eco, nos indica el carácter polisémico de las creaciones artísticas. En distinto modo, el interaccionismo acrecienta los mecanismos de participación, experiencia e interpretación de sus espectadores. Y finalmente, en definitiva, la obra como proceso invita al espectador a que sea partícipe de cada una de las fases de la creación artística, acrecentando los procesos de significación y entendiendo sobre todo el carácter poliédrico de toda creación. Bueno, muchas gracias. Espero haber cumplido. Estas son las bibliografías. Muchas gracias por atenerse a los tiempos. Usted ha sido el ponente perfecto. Y ahora voy rapidita y les enseño mi presentación. Hay problemas técnicos y me dicen que no puedo subir la presentación. Si pueden ponerla, por favor. Germán, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Ya la voy a dejar de compartir, disculpe. No, no se preocupe. En la parte superior de la pantalla te deben aparecer los controles de función. Justo abajo te debe dar una opción de dejar de compartir. Ya. Vale. Dame un momento, es que no sé por qué me genera. Disculpe, ¿en qué parte? Es que estoy tratando, pero no me sale la dejar de compartir. Ya, muchas gracias, Germán. ¿Ya? Ah, ok, gracias. Gracias. Amparo, ¿tú tienes acceso? ¿Sí puedes compartir? A ver, un momento. Perdonadme. Tengo problemas, por favor, ¿la podéis poner vosotros? Sí, nosotros lo vamos a hacer desde acá. Vale, gracias. Bueno, mientras tanto os empiezo contando. Permitidme hacer esta ponencia en inglés porque está basada en el mundo helénico y me gustaría que se entendiera en Grecia. Gracias.
Va a versar sobre the influence of the image, figures and visual culture of Cavafy's work, Perimenos tus barbarus, waiting for the barbarians. So my aim is to identify in the Cavafy's poem the element that allow us to move away from a theoretical, historical and critic view, starting from figures, terms and words closely connected to the objection. This poem is a fundamental example of the science in Europe with a strong and determined artistic position, poetical and political, which take form in form by means of that which I will call language, an image of the objection in Cavafy's poem. I would like to demonstrate that even nowadays we are. I cannot pass ¿No puedo pasar la diapositiva? No, yo la tengo que pasar, usted me indica por favor en qué momento y yo lo hago. Muchas gracias. La en pantalla completa, por favor. So we are all the time focusing the same problems, and in the Matters and Semiotica and history of art history, we are facing the problem of the interpretation. So always is a really important book, Umberto Eco, Interpretazione sobre Interpretazione, because as Umberto Eco suggests, in his book, even Construir Enemigo, it is absolutely necessary to always have an enemy on hand whom we can blame for our weaknesses or faults, and that enemy does not exist, then it will be necessary to create one. Otra diapositiva, por favor. Another diapositive, please. Barbarian is a pejorative exonym that comes from the Greek barbaros, and its literal translation is he who babbles. The political parties are incapable of solving the problems and are choosing inactivity. In the field of the humanities, the existence of a plurality of interpretation and over-interpretation following Umberto Eco's book, Interpretazione sobre Interpretazione, and exactly quoting the chapter by Jonathan Kuhler in Difesa de la Sobreinterpretazione. These methods can consist, for example, in an arbitrary procedure which deceives the text into sequences and by requesting a close examination, decipher its effects even when there seems like not to be problem of interpretations. Another important book, another diapositive, please. Yeah. We are talking right now about an exonym Greek, ex, out of, and the name is the name by which a community of speakers refers to a place that is outside to realm or influence its own language. Without further delay, let us go to see what relationship abjectness has with Cavafy's work. The first point common being timeless. Pointing out Julia Kristeva, the time of the objection is double, time of forgetfulness and thunder, of the infinite veil and the moment when revelation erupts. Another diapositive, please. Why objection, of course, is important. As Charles Morris explained in his book, Science, Language and Behavior, in many aspects, the preceding explanation of the sign is inadequate, suggests at least one behavioral method of formulating what is commonly expressed about the sign, instead of represent something different from it. The science in Cavafy style consciously rejects rhetoric, but shows seriously an intelligent detachment, which is solemn and ironic at the same time. And I argue that he might fit in the objection category perfectly because he breaks the rules. His work was not published in Greece until 1935. The horror, the decadence, the solemnity, the contemplative distance, reaching their climax, creating an exalted symbolism and invite sublimation. And of course, I want to show that Cavafy's poetry is timeless and we can apply nowadays. Please, can you pass another diapositive? Haristopoli. Well, we are following, I mainly focus my research in the books of Julia Kristeva, Powers of the Horror, and El lenguaje es desconocido. Another, please. Why is important the images in the Cavafy's poem?
as if Bonhoeffer is placing his book Lié and Destin de l'image, I can imagine the expression of reality in life. Amparo, no se te escucha. Repita, por favor. Desde que perdimos Amparo. No se escucha, Amparo. Ahora sí, parece que se escucha. ¿Escucháis? Sí, sí, perfecto. Another diapositive, please. Okay, another. Another diapositive, please. I would like to pass to the examples. What is depicable in the Cavafis work is that he did not respect the social rules. He was subversive against the established power, and he was hidden, furtive, and clandestine ideas. Another diapositive, please. Okay, this is the poem Waiting for the Barbarians, and another diapositive, and I would like to pass to analyze the poem. There is a part that says, "What are we waiting for?" Assembled in the forum, the barbarians are due here today. Another diapositive, please. So we are in front of a really important crisis in Europe about the policy about European refugees. Because we need, as I said in advance, to make someone guilty and blamed for our faults and the economical crisis. Another diapositive, please. Here as well, we can see that we are blaming again the foreigner, and it seems like we are moving in images like a circle all the time. Another diapositive, please. In this depiction, in the cartoon, we can observe the extremely important and nowadays news about the dresses and the policy of the refugee people, especially in the women, that we are going back on time in the way we are dressing up. And it seems that Europe wants to take the policy of close the door in order to don't see the problem based on religion or wherever. This is really connected by the objection because they are trying to hide the elements. Another diapositive, please. This is another really important point. It's about defense on Europe, that they expect or they try to don't allow other people close the border. And everyone knows that if we are talking about Kristeva typologies, objection is exactly what crosses the boundaries and the borders, and it moves in the limits of the reality and the law. Another diapositive, please. Another phrase in the poem is, "Why do the senators sit there without legislation?" Another diapositive, please. So as we see in the problems we are facing off, it seems that they are like all the time in the movement, in the circle, but they are not doing anything. Another diapositive, please. Here is like we are facing the ex-director, Angela Merkel, saying that thanks God it was over, and with the problem of Brexit, the British people is outside, but we are seeing that we are already proving that the problems are still the same. Another, please.
There is interesting about the speed of Europe, which says that obviously they are not in the same position, and even in the problems of policies or economics. Another, please. What laws can the senators make now? Once the barbarians are here, they will do the legislating, sorry. Another diapositive, please. Well, we are facing the same argument. It's like in the European Commission, they are like making meetings, whatever, but the solutions are not coming and the population is always suffering, which is sublimating the problem of acknowledgement, because they are hidden and furtive ideas. The politicians don't want to help populations and try to hide in different ways or meaning, or they try to change even the understanding of the language. Another diapositive, please. Why did our emperor get up so early, and why is he sitting at the city's main gate on his throne in a state wearing the crown? Another diapositive, please. So as we see, all the symbols, for example, the Elizabeth Queen, it seems that the demonstration of each society needs to have their own symbols in order to represent, or even to hide under the majesty or the so expensive things, the problems that are facing their population. And it seems like if you cover the things with elegance or something like high standing status, things will improve, which is not the case. Another diapositive, please. Here is the same, the Lion of Europe, which has the crown, and already it cannot be the king because it's destroying the European Union. Another diapositive, please. Because the barbarians are coming today and the emperor is waiting to receive their leader, he has even prepared a scroll to give him, replayed with titles with imposing names. Why have our two consuls and praetors come out today? Another, please. As we can see in this image, in the cartoon, they are showing in a better way that the European Union is under the governance of the German political parties that are collapsing and don't allow other people to show their ideas. Another image, please. Yes, I'm reaching the conclusions. Well, I think that in order to demonstrate and shock the society, the most interesting aspect, it will be to use art as a politics, because in art or through poetry, we can depict and denounce things that in other ways are impossible to say, because society will always try to hide. Y ahora le doy las gracias a todos los ponentes y empiezo a recoger las preguntas que han llegado. Por favor, pido la presencia del doctor Germán García y Juan Mendoza. Doctor Mendoza Collazos, le ha llegado preguntas de Facebook. Le piden: me gustaría saber qué papel juegan los elementos del diseño y cómo podría ser el caso del material en su propuesta. Gracias a Juan Parra, que formuló la pregunta. Básicamente, el papel de los materiales y los elementos del diseño y de los artefactos es fundamental. Según la teoría de la semiótica agentiva, ellos constituyen lo que se llama la fundamentación ontológica de las respuestas del usuario. Es decir, son los que determinan la manera en que nosotros respondemos cuando vemos un artefacto. Los materiales forman parte de esos elementos que nos ayudan a usar un artefacto, a entender cómo se utiliza, a darnos la información básica desde el punto de vista de esa fundamentación ontológica, que vendría siendo un poco equivalente a las affordances de Gibson. Y ese es el papel, para ser muy breve, que jugarían los materiales: ofrecer esos elementos que permiten
que utilizar un artefacto y responder de cierta manera frente a él. Muchas gracias por su respuesta. Doctor Germán García, hay una pregunta para usted. Piden que por favor profundice en el concepto que ha expresado de desmaterialización y concretamente ser procesual, tanteo y organización de Parison, por favor. Ya. Sí, muchas gracias también por la pregunta. Claro, cuando hablamos acerca de la obra de arte, siempre hemos pensado en términos más tradicionales que la obra de arte es para que perdure en el tiempo y en el espacio. Pero existe hoy, por ejemplo, las opciones, bueno, digamos que para enumerar algunas, siempre hemos pensado un poco en la idea de la pintura, la escultura, las instalaciones, pero hay otras obras que duran el instante, ¿cierto? Duran un momento y es en función también de acciones o acontecimientos que ocurren. Entonces, claro, hay obras, por ejemplo, si lo situáramos en términos de alguna de las imágenes que yo mostré, de Alba Lucía Jaramillo, es una obra que primero está en una materialidad que es agua congelada, pero en el transcurso de la exposición se va descongelando, o sea que después las personas no van a ver absolutamente nada, van a ver un espacio con un líquido y ya la forma se pierde. Entonces, finalmente la desmaterialización tiene que ver es que la obra de arte ya no hay un soporte particular o matérico, sino que puede, digamos que ocurrir y puede haber, digamos, una quema. Inclusive puede que un objeto se queme y se desaparezca frente a la experiencia del espectador o solamente quede el registro del acontecimiento. La segunda pregunta está relacionada con la perspectiva de Parison. Entonces, claro, Parison hace una especie de contrapunto en pensar, digamos, como las ideas irracionales y las ideas de los racionalistas. Parison lo que hace es un poco mediar en el sentido de pensar que el artista está en un proceso donde hace tanteos, es decir, va descubriendo en el hacer. ¿Sí? Pero, sin embargo, en ese tanteo y en ese hacer, en ese descubrimiento, va encontrando, digamos, su propio camino. Y ese camino parece que fuera también con cierto grado, digamos, hay una conciencia de que algo está ocurriendo en ese proceso y entonces logra, digamos, generar como una especie de balance del proceso mismo creativo. Entonces, para, digamos, como cerrar la pregunta, Parison, pues digamos que a él le parece muy importante es el resultado, o sea, la obra como resultado de un proceso. Y que hay una coincidencia también con el planteamiento de Adorno, que, digamos, finalmente señala también que la obra es tanto el proceso, ¿cierto? Como en estado también inclusive de su desarrollo, como en estado, digamos, quieto, y concebiendo la obra como pensándolo un poco en términos de inacabada. Es decir, siempre hemos pensado que las obras tienen que ser acabadas, terminadas, pero también hay otras perspectivas que nos indican que la obra puede nunca acabarse. Siempre en la medida en que se va a exponer al público, puede ser indeterminada, el público la puede cambiar, la puede transformar. Entonces, esa materialidad también se ve afectada en los procesos de interacción. Me gustaría leer una pregunta que le llegó a la doctora Amparo Latorre, y es: como artefacto, los cómics, la sátira que expresan, ¿cree usted que tiene agencia en la opinión pública y en la transformación social? No se oye lo que va a Amparo. ¿Me escucháis? Absolutamente sí, es muy importante el uso del cómic y el uso, en este caso, de los artistas como medio de renuncia social. Y como he expuesto con anterioridad, es muy importante que estos mecanismos sean activos para tratar de construir entre todos una sociedad más igualitaria. Y no quisiera alargarme mucho, le doy las gracias a los ponentes que hemos tratado brillantemente el enfoque agentivo, la obra como proceso y la construcción cultural. Y agradezco y doy la enhorabuena a la organización del Congreso, que ha sido maravillosa, y creo que estamos en los tiempos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por su participación y por estos diálogos.
significativamente hay unas interrelaciones entre diferentes campos artísticos, de pronto el arte desde la literatura, el arte desde las puestas escénicas y desde la publicidad. Entonces ha sido muy nutritivo, muchísimas gracias a ustedes por su participación.